A Tailandia, señores, nosotros le conocemos como un destino turístico del cual viene la buena comida, buena gastronomía, el paisajismo. Sin embargo, nos han llegado noticias de allá muy trágicas con respecto a un acontecimiento que se dio entre un ciudadano de España, conocido como Sancho, hijo de un actor español, y un cirujano de Colombia, Edwin, de lo que queremos hablar en este día, porque las noticias nos abarrotan de este acontecimiento. Bueno, cadena perpetua para Sancho en una de las cárceles más terribles, donde un 25% de las personas que entran ahí básicamente deciden quitarse la vida o mueren en el camino por lo terrible que es hacer penitencia en este lugar. ¿Y todo por qué? Por una acción que todavía está no clara, pero lo cierto es que ha creado un dilema social fuerte. Señores, para esbozar las diversas características de Daniel Sancho, hay que tomar en cuenta ciertos rasgos de personalidad. Y número uno, podemos mencionar, rasgo de personalidad narcisista y un gran sentido de superioridad y derecho. Recuerden que este tipo de persona casi siempre maneja un gran sentido, o sea, dimensiona un gran sentido de importancia sin prestarle atención a las consecuencias. Otra de las características o rasgos de personalidad es una falta muy clara de empatía. Cuando vemos en alguno de los afiches de la foto, proyecta una frialdad, una aptitud de superioridad, arrogancia, y realmente ustedes conocen que casi siempre las personas que presentan un estadio de falta de empatía es porque tienen un cuadro clínico de psicopatía, lo cual no le permite vincularse con nada y con nadie, y también le permite hacer actos que lo calculan de manera premeditada. Otra de las acciones que pudiéramos inferir es la capacidad de manipular y engañar, aunque también estos individuos manejan ciertos encantos sociales que pudiera confundir a las personas. También podemos ver en el caso de Daniel Sancho que pudiera estar manejando ciertos problemas emocionales y vamos a decir de orden de conexión social, lo cual presenta conflictos no resueltos, y eso da al traste o da una consigna de presentar ciertos comportamientos inadecuados que realmente no lo conecten con el hecho y el impacto que las acciones de este individuo pueda causar. Lo cierto es que parece que incurrió en el error de, en ese sentido de superioridad, subestimar la capacidad de los tailandeses de descubrir el tema. Y eso puede estar muy vinculado por esa actitud megalomaníaca. Y ego, dicho sea de paso, de ego, ¿verdad? Dicho sea de paso, vemos en su fisonomía y en su corpulencia que es una persona muy aparente. Y yo me pregunto, ¿cómo fue esta relación? ¿Qué dio al traste para que resultara esto? Porque uno se dedicaba a la cirugía, casualmente, otro, un chef, a la cocina. Lo cierto es que los dos bregaban con carne. Y con corte. Y con corte. Uy. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, realmente yo me voy a ir no por la carne ni por el corte, sino porque hay una sentencia. Una sentencia que va a impactar psicológicamente tanto a Sancho como a los familiares de esa víctima. El hecho es grave, indiscutiblemente, pero Sancho tendrá la oportunidad de sentir culpa, de sentir remordimiento, todo dependiendo, claro, de ese grado de insensibilidad que pudiera tener sobre lo que es la violencia. ¿Cómo va él a procesar todo eso? Ahora, por depresión, por ansiedad, pasará seguramente
en la cárcel. Ahora, ¿qué pasa con los familiares? Eso es un duelo realmente complejo. Claro, Estamos hablando de cortes. Desmembranar. Claro, Precisamente. No, definitivamente, Ebony, escúchame. Fíjate que cuando leía sobre el caso, pensé en los viajes que se dan de manera ilegal en Yola. O sea, no hay un duelo más difícil que ese que se da cuando tú pierdes un ser querido y no lo recuperas, el cuerpo. Por lo menos tú sabes que recuperaste un brazo, como escuchaba una madre una vez que me decía de su hija que se ahogó. Me decía, es que si por lo menos me dijeran que ese brazo es de ella y yo puedo enterrar ese brazo y yo sé que tengo ese brazo enterrado ahí. Entonces, vemos cómo el impacto emocional puede afectar psicológicamente a esta familia, no solamente por el hecho mismo de perder a un ser querido, de la manera que lo pierden. De la manera que lo pierden y no poder recuperar en sentido general el cuerpo para poder hacer ese proceso de entierro, ¿no? Bueno. Señores, es importante ver en la dinámica de este caso, ver algo que citaba Ebony, la parte humana es muy importante, pero también ustedes saben que cuando se trata de que hay pérdidas, es un duelo, vamos a decir, de dos familias. Pero ver las actitudes recurrentes de un descontrol de impulso, donde se da un individuo que maneja estallido de violencia, estallido de impulsividad, pueden presentar en este individuo, ¿cómo le digo? La cárcel de Tailandia va a ser un motivo para experimentar de manera directa lo que es ese sesgo, ese vacío, porque cuando yo estaba escudriñando, las condiciones son pérricas, señores. Y lo que él va a experimentar de ver ese hacinamiento, donde están todas las personas juntos, donde no hay un espacio y donde va a estar con otras personas que han cometido delitos de alta envergadura, él se dará cuenta donde el gapé. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que Niurka plantea, porque estamos hablando de un caso de una persona que viene de una familia acomodada. O sea, Daniel viene de una familia acomodada, hijo de un actor español. Se va a Tailandia, probablemente, como decía Hanoi, considerando que allí va a ser difícil que descubran las artimañas con las cuales él va y que tiene la idea de quitarle la vida a esta persona. Y sin embargo, se ve descubierto. Entonces, yo me imagino toda la ansiedad, toda la tensión que este muchacho tiene que estar viviendo, porque no es lo mismo yo decir, voy a hacer tal cosa y este es mi plan, me va a salir todo bien, a que de repente te das cuenta que no, que las cosas no salieron como tú pensabas y que ahora tienes que pagar una condena y en una cárcel como la que es la de Tailandia. No, y que nunca salen bien. Cuando se trata de acciones como esa, nunca salen bien. Entonces, ¿qué sucede? Una de los primeros problemas que se encontró Sancho en la cárcel allá en Tailandia y que ya su familia le visitó, es que en las primeras horas, quien le asiste, quien da la comida, no es de habla hispana. Es decir, tendría que buscar un traductor para manejarse bien en la cárcel. Ahora bien, como bien apuntaban, es un doble duelo. Es decir, tan doloroso es para la familia de Sancho como para la familia de Urrieta, porque estamos hablando de que hay una pérdida físicamente, ya tú no vas a estar con tu ser querido, pero hay una pérdida emocionalmente, distancialmente, marcada por una condena. Lo cierto es que a Sancho le va a venir un problema con la panza. Sancho Panza. Mira, es una cárcel en Tailandia, donde tú tienes una vida acomodada, acostumbrado a los buenos olores y a las comodidades, y de repente tú verte en hacinamiento. Personas, ya tú sabes que ese calor, ese olor que emana de ese cuerpo, en ese calor, como hace ahí, y básicamente sujeto a muchísimos bichos raros, insectos, una situación infrahumana. Mira, lo va a estar pensando todos los días de su vida. No, y el choque cultural, porque España a Tailandia, cuando hay otros estándares,
Totalmente. Eso va a ser un impacto psicológico muy fuerte, como decía. De todas Evelyn. maneras, recuperando nuevamente el tema que me quitaron, yo vuelvo a la familia. Ese va a ser, y decía, un duelo muy complejo. ¿Por qué? Porque hechos tan graves como este, a nivel de la familia, difícil van a recuperar el bienestar. ¿Por qué? Por la estigmatización. Eso no juega. La gente no permite que tú olvides los hechos, que tú olvides el dolor que un miembro de la familia ha pasado. Y eso realmente es muy lamentable. Señores, ¿y qué le pasa al ser humano? Que a pesar de la consecuencia y la facilidad que permite la tecnología para atrapar a la gente que lleva a cabo sobre todo crímenes atroces, porque nos vamos ahora a Estados Unidos con Wes Wilson. Cambio radical. Oye, De y Tailandia vemos a Estados Unidos. a otro que mató 2 mujeres, sí, pero es una sentencia reciente también. Sí. Esa, varios años preso y ahora aquel fue cadena perpetua, pero este es muerte. Muerte, sí. Pero con ¿Entiendes? características similares, Hanoi, porque la No. frialdad que presenta White Wilson a hacer los actos que hizo consecutivamente, vemos a Sancho que tiene un caso, No, pero no. vemos a este señor con diversos casos, específicamente a mujeres. No, porque en este caso, aquel tiene quizás una línea más en el orden antisocial o rasgos psicopáticos más medido en relación a Wilson, porque la frialdad con la que éste enfrenta la sentencia, el semblante, esas emociones aplanadas, esa forma arrogante, desafiante a la autoridad. Es decir, Inclusive esos sentimientos como de grandiosidad, de que Sí, me están que condenando un por narcisismo esto que hice. puro. Es como satisfacción lo que él manifiesta. y en su una actitud. jodida Correcto. sociedad, porque No, óigame bien, una loma, unos sacos de cartas de mujeres pidiendo el perdón para este señor y cuando viene a ver una que otra insinuándoselo o queriendo visitas conyugales, como está Dale, pasando dale. aquí. Eso Porque eso con el chiquito el otro día, Eso- lo mismo. Entonces, la sociedad, señores, la sociedad no anda bien. Eso Ahora, no anda denota, bien la sociedad. Hanoi, Hay que eso ver- denota que nuestra sociedad está presentando realmente vacíos, porque cuando el prototipo para ti como mujer sea una persona que ha cometido diversos hechos delictivos y conductas desafiantes y cuestiones como esta, es digno de revisar, como tú dices. Pero Mira, ¿tú sabes qué también es? hay que ver algo, y es como la nota bonita, la responsabilidad de papá. Papá habló Ujú. y papá no defendió al hijo, dijo las cosas como las tenía que decir, como el el otro hijo qué se la hizo? contó. Y el Sí, otro, sí. porque el de Sancho, ¿cómo actuó? Porque hay un contraste No, interesante pero de dos familias no, aquí también. Sin embargo, en el caso de Wilson, ahí habría que ver varios factores, porque cuando tú ves la actitud, su lenguaje no verbal a la hora de la lectura de la sentencia, Desafiante tú totalmente. estás frente a un caso de una persona que probablemente sienta poco afecto por alguien, es decir, como que una desconexión emocional y una falta de apego incluso en la infancia. Yo creo que si hubiese una globalización estricta, real, los intercambiáramos a nivel de consecuencia. A uno lo lleváramos para Estados Unidos, aunque le toque, ¿verdad?, pena de muerte, y al otro para Tailandia. Porque ese no muestra arrepentimiento, el Wilson. Sí, pero- Tú le ves esa soberbia y esa capacidad de que si lo sueltan de ahí, los repite, oye, sin duda. Y fue lo que llevó al papá a una actitud responsable que ha de Muy felicitarse. Y lo responsable. declara aquí Ebony. Es decir, dijo, no. Él fue que denunció al hijo. Quizás, a diferencia del otro caso, donde no decimos que lo defiende, pero de alguna manera Hanoi. se encuentra quizás injusta la estamos sentencia. Hanoi, Probablemente en Hanoi. Tailandia esté contento. Pero también. ver la planificación del caso de Daniel Sancho es un poquito cuestionable. Es cuestionable pensar si esa fue su primera vez, porque el analizar los pedacitos de este hecho te muestra a ti que, óyeme, te salió perfecto aparentemente. Y lo importante aquí también destacar que no hay una causa que haya salido todavía a la luz real, o sea, la ¿Qué lo causa motivó? real de qué motivó a este muchacho, a Sancho, a matar a este cirujano colombiano. O sea, por un lado dicen Sí. que
la razón por la cual él llevó a cabo este hecho fue por un tema de homosexualidad. Pero Otros también dicen que por dinero. fue por dinero. O sea, pero la cosa es que por cualquiera que sea la razón, señores, quitarle la vida a un ser humano de esa manera, distribuir las partes de su cuerpo, o sea, desmembrar, distribuir, o sea, es una cosa... O Dali, tremenda. pudiera ser más por homosexualidad que por dinero, porque él era un médico cirujano. Hay que tomar en cuenta el contexto. No, y el que el que cometió el hecho también era rico. Lo cierto es que esto va a seguir dando de qué hablar y nosotros quisiéramos que en las redes ustedes compartan este tema con nosotros, con sus opiniones. Así que será hasta la próxima desde Psicovisión.